Masejet Gitin, Daf Samach Amud Aleph 60a, 7 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Shalhule bene Galil Rabbi Helbo, Mau likrot behumashim bebeta keneset betzibur. Le enviaron la siguiente duda, la siguiente pregunta a los habitantes de Galil a Rabbi Helbo. Cuando leemos la Torah en público, normalmente usamos una Torah que contiene, un rollo de Torah que contiene los 5 libros de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Midbar, Devarim, todos juntos en un rollo. ¿Qué pasa si queremos leer la Torah, pero de una Torah, de un rollo que no tenga los 5 libros, sino que esté dividido por libro? ¿Sí? Y obviamente está escrito con todas las leyes, en pergamino, con tinta, pero no tienen los 5 libros en un rollo, sino están divididos los libros por rollo. La pregunta es si se puede leer en público con esa Torah que está dividida por libro o no. Lo have beyade, no tenía lo que responder Rabbi Helbo. Ate veshailel Rabbi Yitzhak Nafja, fue Rabbi Helbo, una vez recibió la pregunta y no tenía lo que responder y se lo preguntó a Rabbi Yitzhak Nafja, y tampoco lo have beyade, también Rabbi Yitzhak Nafja no tenía lo que responder. Ata shail be midrasha, vino y lo preguntó en el midrash. Upashtuha meha de Amar Rab Shmuel bar Nachman y Amar Rabbi Yohanan Sefer Torah shechaser yeri'a ahat en korimbo, y solucionaron esta duda de la siguiente frase que dijo Rab Shmuel bar Nachman y nombre Rabbi Yohanan: un Sefer Torah que le falta una sección de pergamino, un pergamino le falta, no se puede usar para leer en público. Y si un Sefer Torah, un rollo de Torah que le falta solo un pergamino, no se puede usar para leer en público, kol shiken, cuanto y más, que cuando es un rollo de Torah que no tiene los 5 libros, sino nada más es un libro y le faltan 4 libros, de que no se va a poder leer en público. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba. Veloí hata mehasar bemilte, ajalo mehasar bemilte. Dice la Gemara, no es una buena prueba. ¿Por qué? Porque cuando tienes un rollo que es de todos los libros completos y le falta un pergamino, hay algo faltando. Es un Sefer Torah completo y le falta un pergamino, por eso está inválido. Pero aquí en este caso, estamos hablando en un caso que es un rollo de un libro completo. ¿Sí? No tiene los 4 libros, pero es un rollo de un libro y ese libro está completo. Puede ser que en este caso sí va a estar válido. Entonces todavía la duda está en pie. La Gemara trae una psicata alajá sobre esto, una conclusión. Rabbi Yosef de Amre Tarbayu en Korim Behumashim Beta Knesset Mishum Kevod Tzipur. Dice Rabba y Rabbi Yosef, ambos dicen de que cuando uno va a leer en público de una Torah, tiene que ser una Torah que contenga un rollo de Torah que contenga los 5 libros, porque si no tiene los 5 libros, no es respeto y honor a la congregación, al público. Entonces la conclusión es de que no se puede leer de una Torah que esté dividida por libros, sino tiene que ser una Torah que contenga, un rollo de Torah que contenga los 5 libros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Midbar y Devarim. Seguimos. Rabba Rabbi Yosef de Amre Tarbayu, Hay Sefer Aftarta, Asur le mikre bebe Shabbat, Maitama de lo nitan li katev. Dice Rabba y Rabbi Yosef, ambos, Sefer Aftarot, un libro de Aftarot. Explico un poquito más. Las Aftarot son lo que leemos después de leer la lectura en Shabbat, ¿sí? Y hay un libro a veces que contiene todas las Aftarot necesarias, ¿sí? Como la que tenemos acá. Tenemos un libro que tiene todas las Aftarot: la Aftará de Bereshit, la Aftará de Noach, la Aftará de Lech Lechá, la Aftará de Vayera, todas las Aftarot de todas las Parashiot y de las fiestas, ¿sí? Dice Rabba y Rabbi Yosef, ambos dicen, no se puede usar ese libro para leer las Aftarot de ahí. ¿Por qué? Porque ese libro, ¿sí?, que resumimos todas las Aftarot, que se escriben todas las Aftarot, no se puede escribir. ¿Y por qué? Explico un poquito más. Para poder escribir un libro de Aftarot, ¿qué son las Aftarot? Son partes, son porciones de los profetas, de los Nevi'im. Sí, tienes que escribir todo el Naví. Y las Aftarot son porciones. Y tú estás escribiendo un libro de Aftarot que contiene varias porciones de diferentes lugares, pero no está completo, ¿sí? Entonces no se puede escribir esto. Y por lo tanto, si no se puede escribir, no se puede leer en Shabbat, ¿sí? Y explico un poquito más el tema. ¿Por qué no se va a poder leer? No nada más en Shabbat, también en el transcurso de la semana. ¿Por qué no se va a poder leer? Ya que no está este libro de Aftarot escrito como se debe. ¿Por qué? Porque no está escrito todos los profetas según el orden de los profetas, y no está escrito porciones de todos lados, ¿sí? No tiene el din de Kitvei Kodesh, no se llama Kitvei Kodesh. Y por lo tanto, una persona que está leyendo de eso, está leyendo no de Kitvei Kodesh, es como si fuese que lo está leyendo de memoria, no lo está leyendo de algo escrito. Y la regla es que algo que está, la Torah escrita, Dvarim Shebichtav, la Torah escrita no se puede estudiar y leer
de memoria. Y así, aquí es como si fuese que lo estás leyendo de memoria porque no está escrito como se debe. Entonces, repito otra vez, Rabba y Rabbi Yosef dicen ambos que un libro de Haftarot, que tiene varias porciones de los profetas, de los Nevi'im, pero no son todos los profetas seguidos completos, ¿sí? No se puede leer en Shabbat. ¿Por qué? Porque no se puede escribir ese libro. Mar Barrabashea, Mar letalturin mi asur maitama de alojazili mikrebe. Mar Barrabashea aumenta sobre lo anterior y dice: una vez ya no se puede leer en Shabbat de ese libro de Haftarot, se convierte en muktzeh y por lo tanto no se puede mover. ¿Por qué? ¿Por qué es muktzeh? Porque no tiene ningún uso. Ya que no lo puedes leer, no tiene un uso. Si no tiene un uso, es muktzeh y no se puede mover en Shabbat. Sin embargo, la Gemara tumba estas opiniones y dice: Velohi shari le tiltule, veshari le mikrebe. No es muktzeh, puedes moverlo y también puedes leerlo. ¿Por qué? De Rabbi Yohanan ve Rabbi Shimon ben Lakish me'aine besifra de Agatá beshabbatá ve'alonitan likatev ela kevan de lo efshar et la'asot lashem eferu torateja hanami kevan de lo efshar et la'asot lashem eferu torateja. Dice la Gemara, ¿por qué sí se puede mover y no es muktzeh y también se puede leer? Porque Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Lakish, ambos, ¿sí? En Shabbat, ambos estudiaban en el transcurso de la semana muchas alajot profundas y demás, pero en Shabbat, que era un día de descanso, estudiaban Agadot. ¿Qué es Agadot? Agadot son básicamente temas de Pesukim, de profetas y demás. Dice la Gemara, pero un segundo, pero Agadot, que tienen Pesukim de profetas, y Gemara en general, la Gemara, Alajá, Agadá, todas estas cosas son cosas de Torah verbal, no Torah escrita. ¿Sí? La Gemara, las historias y todo eso son Torah verbal. Entonces, ¿cómo está escrito de que Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Lakish estudiaban las Agadot, esos temas, de un sefer, de algo escrito? No puede ser. ¿Cómo puede ser que se hayan dado escrito? La regla es, como dijimos antes, que la Torah verbal únicamente se puede estudiar verbal y la Torah escrita únicamente escrita. Entonces, las Agadot, que son cosas verbal, debería de ser nada más verbal. Entonces, ¿cómo puede ser que lo estudiaban de un libro escrito? Dice la Gemara, tenemos que decir obligatoriamente que ya que en el tiempo ya de ellos los corazones, la sabiduría bajó un poquito de nivel y la gente se empezó a olvidar la Torah verbal. Entonces, si tú vienes y no escribes la Torah oral, ¿sí? Si no vienes y la escribes, se va a olvidar completamente. Por lo tanto, hay un versículo que nos enseña el Teilim, en el Salmo 119, Et la sot la Adonai jeferu torateja. Cuando es momento de actuar en honor y para Hashem Itbaraj, anula tu Torah. O sea, aunque según la Torah oral no se debe escribir, cuando se va a olvidar, hay que actuar para Hashem y escribirla, anular la Torah, anular esa ley y escribirla, para que no se anule la Torah completa. Entonces, por eso ellos estudiaban la Torah oral, la Torah verbal. ¿De dónde? De un libro, aunque normalmente la Torah no se podía. Por lo tanto, una vez vemos eso entre Rabbi Shimon y Rabbi Yohanan, podemos decir que aquí también, respecto al libro de Haftarot, ¿sí? Aunque tiene que estar escrita toda completa, todos los profetas completos, aquí que si tú vas a pedirle el Nevi'im completo, todos los profetas completos, en orden completo, se lo vas a pedir a una congregación, no van a poder porque es muy costoso, ¿sí? Entonces se va a olvidar todo el tema de las Haftarot. Por lo tanto, para que no se olvide el tema de Haftarot, et la sot lashem eferu torateja, y por lo tanto se permitió escribir un libro, ¿sí? Aunque no sea Nevi'im completo, sino nada más porciones de Haftarot, va a estar permitido escribirlo y también permitido leerlo. Y no va a ser muktzeh en Shabbat. Y por eso tenemos nosotros sin problema un Sefer Haftarot, si nos basamos en esto, en esta conclusión. Sigue diciendo la Gemara, Bai mine abaye merabá, Mao lichtov megilá letinok lehitlamet ba, Tiba eleman de amar Torah megilá nitna, Tiba eleman de amar Torah hatumá nitna, Tiba eleman de amar Torah megilá nitna, Kevan de megilá nitna, Kotvim odilma, Kevan de itbak, Tiba eleman de amar Torah hatumá nitna, Kevan de hatumá nitna, en Kotvim odilma, Kevan de lo efshar katvinan. Le preguntó a Abayé a Rabá la siguiente duda. ¿Qué pasa si queremos escribirle la Torá, parte de la Torá, un pergamino, 2 pergaminos, ¿sí?, a un niño pequeño para que empiece a estudiar la Torá? O sea, no quiero escribirle toda la Torá todavía, o no puedo escribirle toda la Torá todavía, es muy costoso escribirle toda la Torá a cada niño, pero quiero escribirle 2 pergaminos de la Torá, 2 porciones, 2 temas de la Torá, a un niño para que empiece a estudiarla. La pregunta es si se puede escribir la Torah así o no. Puede ser que todo lo que se puede escribir la Torah es cuando lo vas a escribir toda completa, pero si lo vas a escribir porciones, no se puede. Y aquí que le quieres escribir porciones, 2 porciones nada más, 1 o 2 porciones a un niño para estudiar, para enseñarle, puede ser que no se puede.
Esa es la duda de la Gemara. Y la Gemara, antes de llegar a la respuesta, sigue explicando un poquito más. Y dice que esta duda aplica según, ya sea según la opinión que Megilá Nitna, o ya sea según la opinión que Torah Hatumá Nitna. Vamos a ver más adelante que hay una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Lakish, si la Torah, cuando la escribió Moshe Rabbeinu, si fue escribiéndola poco a poco, ¿sí? Un pergamino, otro pergamino, depende de lo que iba sucediendo. ¿Sí? Dentro de 40 años fue escribiendo Bereshit, después Noach, después Lech Lechá, después el tema de Bayer, de Abraham vino con todo eso, ¿sí? Y después de 40 años unió todo lo que había escrito y lo juntó. Esa es una opinión. Otra opinión dice, eso se llama Megilá Nitna, fue escrita porción, o sea, una, después otra, después de 40 años la unieron. Sin embargo, hay otra opinión que dice, que la vamos a ver más adelante también, que Torah Hatumá Nitna, lo cual significa que Moshe Rabbeinu al final escribió toda la Torah de una vez. No es que fue escribiendo parte y después las cosió y las unió, sino toda la Torah la escribió de una vez. La Gemara dice que la duda que tiene aquí Abayé, que le hace a Rapá, es según ambas opiniones. Según la opinión que la Torah Moshe escribió poco a poco y después lo unió, Megilá Nitna, puede ser, por un lado podemos decir que ya que fue escrito poco a poco, también aquí podemos escribir parte de ella para enseñar al niño chiquito. O por otro lado podemos decir que también según la opinión que fue escrito poco a poco, ya que al final fue unida, entonces ya no se puede escribir poco a poco. Entonces la duda es, según esta opinión de Megilá Nitna, sigue habiendo la duda. Y sigue diciendo la Gemara, también según la opinión que dice Torah Hatumá Nitna, o sea, también según la opinión que dice que fue escrita toda de una vez y no fue escrita parte a parte, podemos decir también la duda. Ya que fue escrita toda de una vez, entonces no se puede escribir porciones, porque fue escrita toda de una vez. O por otro lado podemos decir que en este caso, ya que lo efshar, si tú no le permites escribir un pergamino o dos porciones a un niño chiquito, se le va a olvidar la Torah. Entonces, como es la Sod Lashem Feru Torateja, para actuar en nombre y para Dios, tenemos que anular partes de la Torah para poder aumentar la Torah, fomentar la Torah. Entonces, por lo tanto, puede ser que también según esta opinión, sí se va a poder permitir. Entonces, básicamente tenemos una duda, que esta duda es según ambas opiniones. Ya sea que Megilá Nitna o ya sea que Torah Hatumá Nitna, como explicamos. Responde la Gemara, le respondió Rabba a Abayé, amarle en Kotvim. Le respondió Rabba a Abayé, no se puede escribir un pergamino de la Torah para un niño chiquito, o todo o nada. Pregunta la Gemara Umatam, le fiché en Kotvim. Pregunta la Gemara, tú Rabá que acabas de responder esto que no se puede, ¿estás hablando según la opinión que Torah Hatumá Nitna? ¿Estás hablando según la opinión que fue escrita toda completa de una vez y por eso no se puede? ¿O también según la opinión que Megilá Nitna? ¿O también según la opinión que fue escrito poco a poco y aún así no se puede? Responde la Gemara, también según la opinión que Megilá Nitna, que fue escrita poco a poco, aún así está prohibido. ¿Por qué? Porque aunque fue escrito poco a poco, al final fue unida. Por lo tanto, no se puede. O sea que la respuesta de Rabá es según ambas opiniones. La Gemara pregunta en contra de esta conclusión de Rabá. Eitive, afhi acetat tablash zahav sheparashat sotah ketubah alea. Pregunta la Gemara, no me cuadra, porque está escrito en la Mishnah de Masejet Yomá, página 37a, que Hilení Amalcá, la reina Hilení, ¿sí?, hizo una tabla de oro y ahí escribió la parashá de la Sotá, los versículos de la Sotá. Una mujer que tuvo Kinui Stirá, como ya vimos en los Masechtot anteriores, advertencia y transgredió la advertencia, tiene que ir al Bet Hamikdash, tomar las aguas amargas, escribían y en esas aguas se borraba antes un pergamino con la parashá con el nombre de Dios. ¿Y quién escribía eso? El Cohen. ¿Y de dónde lo copiaba? Vino Hilení Amalcá, hizo una tabla de oro y ahí escribió la parashá de la Sotá para que los Kohanim, cuando tengan que escribir eso en el pergamino, siempre puedan copiarse de esa tabla de oro. Pero de todas maneras viene la Gemara y pregunta, vemos que está permitido escribir parte de la Torá. Y Hilení Amalcá mandó a hacer una tabla de oro que esté grabado en la tabla de oro que parte de la Torá y va a estar permitido. Vemos que inclusive parte de la Torá está permitido. Entonces, como tú, Rabá, me dices de que no se puede escribir una parte para el tinoco, una parte para un niño chiquito, porque no se puede escribir parte de la Torá. Vemos que sí se puede escribir una parte de la Torá. Ahí está que en la tabla de oro escribieron parte de la Torá, los pesukim de la Sotá, los versículos de la Sotá. Amar Rabbi Shimon ben Lakish Shimon Rabbi Yanai be'alef bet. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, no Rabbi Yanai, no, todo lo que está escrito, la Parashat Sotá, en esa tabla de oro que escribió Hilení Amalcá, la reina Hilení, no fue escrito claramente y explícitamente todas las palabras de la Parashat Sotá. Fue escrito en Rashet Tevot. ¿Qué significa Rashet Tevot?
fue escrito únicamente la letra de cada palabra, la primera letra de cada palabra. Y ya que no fue escrito toda la palabra, por lo tanto, está permitido. Pero eso era suficiente para que los Kohanim vean esa letra y saben qué palabra es la que viene y así copiaban. Pero por eso es que está permitido en el Línea Malcá, que es que haga la tabla esa. Pero en verdad escribir parte de la Torá y las palabras completas, eso va a estar prohibido, como dijimos antes, como dijo Rabba antes. Sin embargo, la primera pregunta no me cuadra. Ve que Shehu Kotev Roeve Kotev Mashekatuv Batabla. No me cuadra porque en la vareta está escrito respecto al Sotá que cuando el Cohen escribía la Parashat Sotá, él veía la tabla esta de oro y escribía lo que estaba escrito en la tabla de oro. Más que lo que estaba escrito en la tabla de oro, eso vimos lo que escribía. Y el Cohen no escribía Rashetevot, el Cohen escribía completo. Significa que en la tabla estaba escrito ¿qué? Completo. Entonces vuelve la pregunta. Eima que más shekatuv batabla. Dice la Gemara, tenemos que decir que lo que se refiere a la vareta decir es que el Cohen, cuando veía la tabla de oro, escribía parecido a lo que estaba escrito en la Torah. Parecido a lo que estaba escrito en la tabla. ¿Por qué parecido? Porque en la tabla estaba escrito nada más la primera letra y él escribía toda la palabra. Pero en verdad no escribía exactamente lo que estaba escrito ahí, porque en la tabla nada más está escrito nada más la primera letra. Eiti ve que Shehu Kotev, Roe Batabla ve Kotev, Mashekatuv Batabla. Uma Katuv Batabla, Im Shahab, Im Lo Shahab. Dice la Gemara pregunta otra baraita. Está escrito en la baraita que cuando el Cohen escribía sobre el pergamino, la parashá, los versículos de la Sotá, veía la tabla de oro, ¿sí? Que hizo Elenia Malcá, ¿sí? Y escribía sobre el pergamino lo que estaba escrito en la tabla. Y esto podemos decir que se refiere a que, por ahorita no hay pregunta, porque podemos decir aquí también que se refiere no que escribía exactamente, sino parecido, Rashetevot, como dijimos antes. Pero después sigue la varita diciendo, ¿y qué estaba escrito en la tabla de oro? ¿Qué estaba escrito en esa tabla? Dice Meforash la baraita, Im Shahab, Im Lo Shahab. Está escrito Meforash en la baraita que estaba escrito en la tabla que parte de las palabras del versículo de la Sotá, Im Shahab, Im Lo Shahab, y no nada más Rashetevot, no nada más la primera letra de las palabras, está escrito Im Shahab, Im Lo Shahab, palabras completas. Dice la Gemara, Ajameaskinan, Beserugim. Responde la Gemara, no, te voy a explicar. En verdad estaba Rashetevot. O sea, habían varios versículos en la tabla. Cada principio de cada versículo, para que el Cohen ubique el versículo, estaba escrito la palabra completa. Y después de esa primera palabra, o dos o tres palabras completas, el primer temita, ¿sí? El resto de las palabras del versículo estaba escrito en Rashetevot, ¿sí? Y por lo tanto esa tabla se podía escribir. Entonces cuadra todo y todo, no hay pregunta. La Gemara culmina diciendo que en verdad esta duda de Abayé, si se puede escribir el pergamino para los niños chiquitos, y no toda la Torah, sino parte de los pergaminos, una sección de los pergaminos de la Torah para enseñarlos a un niño pequeño, si se puede o no se puede, dice la Gemara, en verdad eso es una mahloket, una discusión que hay entre Tanaim, que Tanai, en Kotvi Megillah letinok litlamet ba, veim dato leashlim mutar, Rabbi Yehuda omer, bebereshit ad dor hamabul, betorat kohanim ad vahi bayom hashemini. Dice la Gemara, en la baraita que acabamos de leer, Meforash, dice que no se le puede escribir una megilá, o sea, un pergamino parte de la Torah, a un niño pequeño para que aprenda Torah, ¿sí? Pero, si está escribiendo un pergamino para el niño pequeño para que aprenda Torah, con intención de después escribir un segundo pergamino, tercero, para que al final acabe y culmine y haga todo un Sefer Torah, ahí está permitido. O sea que esta primera opinión opina que escribir nada más un pergamino a un niño chiquito no se puede, a menos que tu intención es escribir varios pergaminos con intención de acabar la Torah, pero si no, no se puede. Sin embargo, Rabbi Yehuda viene y dice, no señor, si vas a escribir un pergamino por temas, permitido. Por ejemplo, si vas a escribir de Bereshit hasta Noach, que es el tema de la creación del mundo, la parashá de Bereshit, ¿sí? La primera, que es un tema todo, se puede. Igualmente de Noach, igualmente así sucesivamente, por tema se puede. Igualmente, por ejemplo, en Vaikra, se puede escribir desde el principio hasta Vayi Bayom Hashemini, que habla de los korbanot, Vaikra Tzav, que hablan de los korbanot. Por tema se puede escribir, o sea que según Rabbi Yehuda, la segunda opinión sí se puede escribir parte de la Torah, aunque no tengas intención de acabarla, ¿sí? Mientras que sea por tema. O sea, básicamente vemos que esto es una discusión entre los Tanaim. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yohanan mishum Rabbana, Torah Megillah Nitna sheneemar, az amarti hinebati be Megillat Sefer Katuv alay. Ahorita la Gemara viene y profundiza y trae la discusión que mencionamos antes, si la Torah fue escrita Megillah Nitna o Torah Hatumah Nitna. Repito, ¿qué significa esto? Si la Torah cuando fue escrita poco a poco y después se unieron los pergaminos, o fue escrita toda de una vez. ¿Sí? Entonces la primera opinión se llama Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Baná. Él dice que la Torah fue escrita sección, pergamino por pergamino, y luego se unió todo. ¿Y en qué se basa él? En un versículo en Tehilim, en el Salmo 40, que dice Az amarti inebati bim gilat sefer katuv alay. ¿Qué es Megillah?
Megilá normalmente es un pergamino. Sí, vemos que fue escrito Megilá, Megilá, fue escrito sección, sección y no toda completa. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Lakish, Omer, Torah hatumanitna sheneemar la koach et sefer hatorah ze. Rabbi Shimon ben Lakish discute y dice, no señor, la Torah fue escrita toda de una vez. ¿Sí? ¿En qué me baso yo? Porque el versículo en Devarim, capítulo 31, dice, la koach et sefer. ¿Qué es sefer? Sefer es algo que contiene varias megilot. O sea que fue escrito todo como un sefer, no fue escrito Megilá, Megilá, pergamino, pergamino, y después de 40 años, cada año un pergamino, después unió, sino que fue escrito todo de un sefer, todo de una vez como un sefer, todo de una vez como un libro que contiene varias megilot adentro. Pregunta la Gemara, Beidachnami Aketiv la Koach, que va a ser la primera opinión con este último versículo que mencionamos, que está escrito sefer, que mashma, que fue escrito todo de una vez. Haule Batar de Idbak, ¿no? La primera opinión que dice que fue escrito poco a poco, dice, también se llama sefer, porque al principio fue escrito poco a poco, pero una vez lo unieron todo después, ¿qué pasó? Se unió todo y se convirtió en un sefer. La Gemara pregunta para la otra opinión. Beidachnami Aketiv bimgilat sefer katuv alai, haud dejó la Torah kula gikri megillah dichtiv, vayomer elai ma ata roe veomer, ma ata roe vaomar ani roe megillah afa. Dice la Gemara pregunta, según la última opinión, Rabbi Shimon ben Lakish, sí, que él dice que fue escrito todo una vez, que va a ser con el versículo de la primera opinión, que dice el versículo de la primera opinión en el Teilim, Salmo 40, Megilá está escrito, Megilá Sefer Katuv Alai, más o menos que fue escrito Megilá, Megilá, y después unió. Dice la Gemara, no hay ningún problema, ¿por qué? Porque como está escrito en el versículo en Zeharia, también un Sefer Torah, aunque está de varias secciones, también se llama Megilá, ¿sí? O sea, nosotros entendimos hasta ahorita que cuando está escrito Megilá es un pergamino nada más. Por eso hay pregunta en contra de Rabbi Shimon ben Lakish, ¿qué va a hacer con este versículo que dice que fue escrito todo una vez? No fue escrito Megilá, Megilá. Respuesta, también cuando está escrito, también una Torah completa se llama Megilá. ¿Cómo sabemos? Porque Zeharia dijo Ani roe Megilá afa. Se refirió al Sefer Torah, que está volando. ¿Y cómo se refirió al Sefer Torah volando? Megilá. Vemos que también un Sefer Torah completo se llama Megilá, entonces no hay pregunta en contra de él. Otra respuesta para esta última pregunta, Inamilech de Rabbi Levi, de Amar Rabbi Levi, Shemona Parashiot Nemru Bayom Sheukam Bo HaMishkan, Eluhen Parashat Kohanim, Parashat Leviim, Parashat Meim, U Parashat Shiluach Temim, U Parashat Acharemot, o Parashat Shetuyayain, o Parashat Nerot, o Parashat Paraduma. Otra respuesta es como dice Rabbi Levi, que hay 8 temas, 8 parashiot, 8 porciones que fueron dichas y entregadas en el día que se inauguró el Mishkan, el tabernáculo. ¿Cuáles son estos temas? Parashat Kohanim, ¿sí? La Kedushá de los Kohanim, Emor, ¿sí? Parashat de Emor, ¿sí? Que son leyes de los Kohanim. Parashat de los Leviim, Beha'aloteja, la pureza de los Leviim, sí, que son y las condiciones y las leyes de los Leviim. Parashat Temeim, que son la parashá que habla de impurezas, no de impurezas, de un Korban Pesach. Si una persona que está impura y no puede traer un Korban Pesach, ¿sí? Igualmente el Parashat Shiluach Temeim, una persona que está impura que tiene que salir de los campamentos. También el tema de Aharemot, que es Yom Kippur, Aharemot, todo ese tema. Parashat Shetuyayain, que un Kohen no puede tomar vino antes de trabajar en el Bet HaMikdash. Y la Parashat Nerot, la Parashat de las encendidas de las velas del Bet HaMikdash, y la Parashat de Paraduma, de la vaca bermeja. Todas estas parashiot fueron entregadas ¿cuándo? En el día de la inauguración del Mishkan. Se responde la Gemara, dice, también según la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish, que fue Torah Hatumanitna, que fue escrita toda de una vez, es toda menos estas partes. Esto sí fue escrito mucho antes, ¿cuándo? Cuando se inauguró el Mishkan. Entonces también según la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish, fue escrito todo seguido al final de los 40 años, pero menos estas partes. O sea, que hicieron, por ejemplo, hasta Haremot, y en Haremot dejaron un espacio y eso lo usaron, no dejaron un espacio. Cuando llegaron a Haremot usaron lo que ya tenían escrito desde el momento de la inauguración del Mishkan. O sea, que también según la opinión que fue escrito todo una vez, menos estas 8 parashiot que fueron escritos antes, y por lo tanto podemos decir que sobre esto el versículo menciona Megilá, ¿sí? ¿Por qué menciona Megilá? Veíamos una pregunta contra esta opinión de Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Por qué Megilá si fue escrita todo una vez? No, porque también según esta opinión que fue escrita todo una vez. Es todo menos estas 8 parashiot, que sobre esto sí se puede usar el nombre de Megilá, que son pergaminos, secciones, porciones. Seguimos. Amar Rabbi Elazar, Torah, Rov Bichtav, Umiut al Pe, Sheneemar, Echtov lo, Rubé Torati, Kemozar Nechshavu. Rabbi Yohanan Amar, Rov al Pe, Umiut Bichtav, Sheneemar, Ki al Pi Hadevarim Haele. La Gemara trae una discusión respecto a la transmisión de la Torah, ¿sí?
La mayoría de las leyes de la Torá son leyes escritas o leyes orales, leyes verbales, ¿sí? La mayoría de las leyes, ¿cuáles son? Dice Rabbi Elazar, la mayoría de las leyes se aprenden de la Torá escrita, ¿sí? O que están escritas, o a través de Shlosh Esrei Midot de Rabbi Ishmael, Gezerah Shabbat, Kal Vachomer, Ekesh, etc., ¿sí? Que es como si fuese que está escrita. Mayoría, entonces repito, según Rabbi Elazar, mayoría de las leyes están escritas, y minorías son orales, verbales. ¿Y en qué se basa? En el versículo de Oshea está escrito, Echtov lo escrito, sí, escribir, Rubé Torati, la mayoría de mi Torah. Significa que la mayoría de las leyes de la Torah son escritas. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute y dice, no señor, la mayoría de las leyes de la Torah son leyes que fueron dadas orales, verbalmente, ¿sí? Y la minoría son las que están escritas en la Torah. ¿Y en qué se basa él? En el versículo en Shemot, capítulo 34, Ki al pi adevarim haele. ¿Qué significa pi? P. ¿Qué es P? Verbal, oral. Karati tejaverit. Por lo oral, por al ki al pi adevarim haele, pacté contigo. O sea que Dios pactó con nosotros por la P, por el pi. ¿Qué es el pi? Por la Torah oral, por la Torah verbal. Significa que lo principal, lo esencial, la mayoría es que la oral. Así opina Rabbi Yohanan. Pregunta la Gemara, ¿qué va a ser esta segunda opinión de Rabbi Yohanan con el versículo de la primera opinión que dice Echtov lo, escribir, escritura, Rubbé Torati, la mayoría de mi Torah? Vemos que la mayoría de las leyes son las escritas. Echtov lo, Rubbé Torati, a lo que Mosar Nechshavo. Dice la Gemara, no, ese versículo es en exclamación, ¿sí? Echtov lo Rubbé Torati. ¿Acaso le escribía al pueblo de Israel la mayoría de las leyes por escrito? No es así, ¿sí? O sea que según este versículo, según Rabbi Yohanan, el versículo no te está afirmando que escribió la mayoría de la Torá, sino está exclamando, ¿acaso escribí la mayoría de la Torá? No es así, la mayoría fue que verbal, ¿sí? Dice la Gemara que va a ser la primera opinión Rabbi Elazar con el versículo de la segunda opinión que dice que al pi, P, verbal, que ya aprendemos que Dios pactó con nosotros por la Torah verbal. Vemos que la Torah verbal es la principal. Dice Rabbi Elazar, no, te voy a explicar. La mayoría es la escrita, pero el pacto que Hashem hizo con nosotros es ¿por qué? Por la Torah verbal y oral. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil aprenderla y entenderla. Y por lo tanto, ya que es mucho más difícil, las alajot de ellas son mucho más difíciles estudiarlas, aprenderlas y entenderlas, por lo tanto, Dios, Akadosh Baruj Hu, pactó con nosotros por esas, pero son la minoría, según Rabbi Elazar. Sigue diciendo la Gemara, Darash Rabbi Yehuda bar Nachmani meturgamané de Rabbi Shimon ben Lakish, Ketiv, Ketov lecha et devarim haele, Uchtiv, ki al pi devarim haele, hakeitzat, devarim shebichtav, y atarashai leombram al pe. Devarim she'al pe y atay rashai leombram bichtav. La Gemara viene y nos trae la siguiente opinión, que es lo que mencionamos un poquito antes del tema. Rabbi Yehuda bar Nachmani era el meturgemán de Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Qué significa meturgemán? Era el que ayudaba, era el vocero, ¿sí? De Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish decía algo y él lo gritaba en voz fuerte. Entonces viene él y nos explicó lo siguiente. Está escrito en el versículo que Tov lecha et devarim haele, ki al pi devarim haele. Dice la Gemara, tengo una pregunta. Está escrito al principio del versículo que Tov lecha devarim haele. Escríbete las siguientes cosas. Escribir. Y después dice ki al pi devarim haele, porque por las cosas que voy a hablar con la boca, Torah verbal, karati tejaverit. Dice, no entiendo. ¿Torah escrita o Torah verbal? ¿Torah oral o Torah escrita? Al principio me dice que Tov lecha, o sea, escribe, que Torah escrita. Después me dices ki al pi devarim haele. Después denominas este tema que son ¿qué? Torah verbal, oral, no entiendo. ¿Verbal o escrita? Dice la Gemara, te voy a explicar. El versículo te quiere enseñar que depende. Las cosas que te di por escrito, Torah shebichtav, la Torah escrita, nada más se las tienes que transmitir al pueblo de Israel a través de que las lees. No de memoria, sino a través de que las lees. Y eso es lo que nos viene a decir el versículo, que Tov lecha devarim haele. Y nos viene a enseñar el versículo que respecto a las cosas que fueron transmitidas verbalmente y no escritas, se deben transmitir también verbalmente y no escritas. Y por eso el versículo te dice que Tov lecha y al pi, para enseñarte que ¿qué? Lo escrito siempre a través de que lo escribes, lo vas a transmitir.
O sea, puedes decirlo con tu boca, pero tienes que leerlo, ¿sí? Leerlo algo escrito. Y lo que recibiste no escrito, únicamente ¿qué? Verbal. ¿Sí? Entonces repito, el versículo, hay una contradicción aparentemente el versículo. Ketov leja et devarim haele, ki al pi devarim haele. Ketov leja mashma, nada más escribir. Y por otro lado está escrito, también puedes transmitirlo de memoria. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, respondió este jajam, que esto nos viene a enseñar que cuando es la Torah escrita, puedes no puedes. Debes transmitirla únicamente a través de que la lees de algo escrito. Y cuando es la Torah verbal, debes de transmitirla únicamente sin leerla, nunca puedes leerla y siempre tienes que decirla de memoria. Sigue diciendo la Gemara, de ver a Bishmael Tana, Ele atakotev y atakotev halajot. Rabbi Ishmael enseña esta segunda halajá de otra manera. Está escrito en el versículo que al pia devarim haele. Perdón, que tov leja et devarim haele. Nosotros aprendimos de que se refiere que tov leja lo escrito nada más escrito. ¿Por qué? Porque después se quitó al pi. O sea, hay verbal y hay escrito. Escrito es nada más escrito. Rabbi Ishmael dice que eso se aprende de la misma palabra que tov leja et devarim haele. Mashma que nada más ele. ¿Qué significa ele? Nada más lo escrito a través de escrito. ¿Sí? Mashma. O sea, nada más lo escrito puedes escribirlo. Mashma que lo que es verbal, lo que es oral, no puedes escribirlo. ¿Sí? Se lo aprende la misma halajá que antes, pero lo aprende de una manera diferente del versículo. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yohanan lo karata kadosh baruj hu berit im Israel, ela bishvil devarim shebe'al peh sheneemar ki al pi devarim haele karati iteja berit vet Israel. La Gemara trae lo que mencionamos antes, la fuente de lo que mencionamos antes, que dice Rabbi Yohanan que todo el pacto que hizo Kadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel es porque por la Torah verbal, por la Torah oral. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en el versículo, ki al pi devarim haele, pi es pe, boca, o sea, las palabras, lo que es verbal, oral. Karati tejaberit, pacté contigo, pacté con el pueblo de Israel, dice Akadosh Baruj Hu, el pacto con el pueblo de Israel. Muy bien. Ahorita la Gemara vuelve a la Mishnah que mencionamos en la clase anterior. Me'arvim bebet yashan mi penedar keshalom. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior que para fomentar la armonía y disminuir la discordia, disminuir la discusión, sí, la separación y fomentar la unión, Jajamim decretaron que el Eruv Hatzerot siempre se mantenga en la casa que estaba siempre antes. Y explico, recuerdo un poquito este tema. Cuando hay varias casas en un patio, ¿sí? Midrabana no se puede cargar de una casa al patio o de una casa a otra casa. En Shabbat no se puede cargar, a menos que haya Eruv, ¿sí? O en un edificio, por ejemplo, entre apartamento y apartamento no se puede cargar a menos que haya Eruv, ¿sí? ¿Cómo se hace Eruv? Se agarra un pan, matzot, ¿sí? Para que dure más, y se coloca en una de las casas. Y así hay Eruv. ¿Qué pasa si lo colocaban en la casa número 3, por decir? ¿Sí? Lo colocaban en la casa número 3. Y ahorita quieren venir y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo 5 o 6 años en la casa número 3, cambiemos para la casa número 6. Dice en la Mishnah, Jajamim dijeron que para fomentar la armonía y la unión y alejarnos de la discusión, nunca cambies el Eruv Hatzerot. Si estaba en la casa 3, siempre mantener en la casa 3. Bien, la Gemara analiza, Maitama, ¿por qué Jajamim tuvieron que decretar eso y sospechaban de que si no, se va a aumentar la separación? ¿Por qué? Y le mameshun kavod ve'au shifura de ave meikara ki Rabbi Yehuda o lebasov berabba o lebasov berab Yosef o lebasov beabaye o lebasov beraba. Dice la Gemara, si tú me dices que es por respeto a la primera casa, en el caso que mencionamos, en el ejemplo que mencionamos, por respeto a la casa 3, por eso no la cambiamos a la casa 6 o la casa 5 o la casa 7, ¿sí? Dice la Gemara, y si no lo haces, se va a sentir un poco que lo irrespetaron y se va a ofender y eso va a ser la discusión. No puede ser, ¿por qué? Porque el tiempo antes, para anunciar que venía Shabbat, usaban un shofar, tocaban el shofar, como una sirena, como en Eretz Israel, tocaban shofar. Y ese shofar, sí, estaba en la casa al principio de Rabbi Yehuda, que era el Rosh Yeshiva de Pumpedita. Cuando falleció, se pasó a la casa de Rabá, y luego estuvo en la casa de Rabbi Yosef, y luego en la casa de Abayé, y luego en la casa de Rabba. Y vemos de que no sospecharon de que haya un irrespeto a la persona anterior. Vemos de que el hecho que se cambia algo de casa de uno a casa de otro no es una ofensa. O sea, aquí también, ¿cuál es el problema?
¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí? Que el eruv se cambie de una casa a otra casa, de la misma manera que el shofar lo cambiaban de una casa a otra casa y no se ofendían. Aquí también pueden cambiar el eruv de una casa a otra casa y no se van a ofender. Entonces, ¿por qué Jajamim sospecharon y tuvieron que decretar de que no se cambie para que no haya de separación? No va a causar separación eso, de la misma manera que el shofar no causaba separación. Dice la Gemara, el mishum hashada. Dice la verdad, te voy a explicar por qué. La razón de esta takaná es otra. ¿Cuál? Si la gente de ese patio, de ese edificio, estaban acostumbrados de que el Eruv Hatzerot se encontraba en qué casa, en la casa número 3, muy bien. Cuando entran a esa casa, siempre lo veían ahí. Veían el Eruv Hatzerot, veían la caja de Matzot, la caja lo veían ahí. De repente, cuando mueven de 3 a las 6, no todo el mundo sabe que lo movieron a las 6, entran a la casa 3, ¿y qué van a decir? No hay Eruv Hatzerot, ¿sí? Y van a decir, o no, puede ser que la gente del edificio sí sabe, pero los invitados o algo así no saben. Y van a decir, mira, yo siempre me recuerdo que el Eruv Hatzerot estaba ¿en dónde? En la casa 3, y aquí veo que todo el mundo está cargando. Y van a pensar que ¿qué? Que la gente de ese edificio, de ese patio, todos son unos pecadores que están cargando sin que haya Eruv Hatzerot. En verdad sí hay, porque lo cambiaron a la casa 6. O sea que la razón y por eso Jamín vinieron y decretaron que ¿qué? Que se mantenga siempre en la casa anterior. O sea que la razón que se mantenga en la casa anterior es, ¿para qué? Para que no haya una confusión. No hay una confusión y piensen de que no hay Eruv y van a ver que la gente sigue cargando y van a empezar a pelear cómo sigue cargando y va a haber separación, van a empezar a discutir cómo sigue cargando, está prohibido y no van a saber de que en verdad el Eruv Hatzerot está en otro lugar. Entonces, por eso Jamín decretaron para fomentar la armonía. Pero no es por tema de cabot, por tema de honor, por tema de irrespeto, por tema de ofensa entre la casa 3 y la casa 6, porque vemos que en shofar no hay problema con eso, igualmente aquí no hay problema. La única razón es, repito, para que la gente no piense, cuando vaya a la casa 3, uy, no hay Eruv Hatzerot y están cargando. Eso mismo va a causar problemas entre ellos. Sí, va a causar separación. Para fomentar de que no pase eso y fomentar la armonía y la unión, Jamín decretaron que siempre se mantenga en la casa original, en la casa número 3. En el ejemplo que dimos. Seguimos. Bor shehu karov le'amá vejule. Mencionamos en la Mishnah otro decreto que hicieron Jajamim, sí, que es respecto a una cisterna que está cerca al río. Sí, vamos a decir que hay una fuente de un río que sale. Y nos dice la Mishnah de que ¿quién es el primero que tiene provecho del río? Sí, el primero que tiene su cisterna más cerca a la fuente del río, el que tiene su cisterna, su pozo, sí, para regar su campo. ¿Cómo regaban su campo? De los ríos. Entonces, el que tenía su campo más arriba, o sea, más cerca a donde salía el río, de la fuente del río, ese es el primero que, por Darkei Shalom, Jajamim decretaron que para fomentar la armonía, el primero que tiene provecho del río es el que está más hacia arriba. El que tiene su cisterna más hacia arriba, el que tiene su pozo, su campo más hacia arriba. Así vivimos en la Mishnah. Viene la Gemara y nos trae la siguiente discusión entre Rav y Shmuel. Itmar. Benen hara. Rav amar tata'ai shatu maya beresha, u Shmuel amar ilae shatu maya beresha. Dice la Gemara, ¿qué pasa a campos que están alrededor del río? Rav dice, el primero que tiene el derecho a tener provecho del agua del río es el último, el de más abajo. En contra de lo que mencionamos en la Mishnah, aparentemente. La Gemara más adelante va a preguntar. Y Shmuel dice que el que más tiene el derecho, el primero que tiene derecho, ¿quién es? El que más cerca a la fuente del río, ¿sí? Es el que tiene el derecho, el que más cerca a la fuente del río es el que tiene el derecho de tener provecho primero de estas aguas. Y la Gemara explica y aclara. Bedemeis del kule al malopligi. Kipligi bemiskar beashkuye. Shmuel amar ilae shatu maya beresha de hambre anam mekarbinan tfe. Verab amar tetae shatu maya beresha de hambre nahara que pasteleizil. La Gemara explica, mira, en un caso que hay suficiente agua para todos los campos, para los de arriba, para los del medio y para los de abajo, no hay discusión entre ellos, no hay ningún problema, todos pueden tener provecho y no hay primero, no hay segundo, todos pueden tener provecho, eso no hay discusión. El primero que quiere venir a agarrar agua, que venga y agarra porque hay suficiente para todos. La discusión entre ellos es cuando no hay suficientes aguas en ese río para todos. Y vienen los de arriba y dicen, mira, yo quiero agarrarme el agua. Y los de abajo vienen y dicen, yo quiero agarrarme el agua. Entonces vienen los de arriba y dicen, ¿sabes qué? Queremos venir y hacer una represa, ¿sí? En la parte de arriba, en la parte superior del río, para parar el agua y que se desvíe para nuestros campos y que no siga para abajo. Entonces viene, en este caso es la discusión. Shmuel viene y dice, los de arriba se la ganan. Tienen el derecho los de arriba. ¿Por qué? Porque ¿quién está más cerca a la fuente
del río los de arriba. Entonces ellos pueden hacer su represa sin problema. Sin embargo, Rav viene y dice, no señor, los de abajo tienen el derecho. Porque los de abajo tienen un argumento que pueden decir que es el siguiente. Deja el agua de su manera natural. Tú, los de arriba, ustedes los de arriba, para poder tener provecho de esta agua, ¿qué tienen que hacer? Una represa, parar el agua que se desvía al campo de ustedes. ¿Sí? Deja el agua de manera natural. Si lo dejas de manera natural, ¿qué pasa? El agua cae hacia nosotros. Por eso Rav viene y dice que el que tiene el derecho de tener provecho del agua, ¿quién es? Los de abajo. Primero, los de abajo primero. Se repito, Shmuel dice los de arriba, ¿por qué? Porque ellos están más cerca de la fuente del agua. Y Rav dice, mira, no, los de abajo, ¿por qué? Porque los primeros, para poder tener provecho de su agua, los de arriba, para poder tener provecho del agua, ¿qué tienen que hacer? Represa. Los de abajo vienen y dicen, deja las cosas natural, y si lo deja natural me llega a mí primero. Por lo tanto, los de abajo tienen el derecho de tener primero provecho de estas aguas. Bien, la Gemara le pregunta a Rav de nuestra Mishnah, Tran, Borja Karov la ama, Mitman le Rishon y Penedar que Shalom. La Gemara pregunta de nuestra Mishnah, que está escrito Meforash en la Mishnah, como mencionamos ahorita, que una cisterna, un pozo que está cerca, ¿sí?, a el canal, o sea, el pozo más cerca, el de más arriba, los campos de arriba, lo más cercas a la fuente, ¿sí? Ellos son, dice nuestra Mishnah, los que tienen provecho de primero, por dar que Shalom, Jajamim decretaron de que ellos son los primeros que agarren para fomentar la armonía. Vemos que ¿quién es el que tiene el derecho de agarrar primero? ¿Los de arriba o los de abajo? Vemos de la Mishnah, los de arriba. Entonces, como Rav dice que son los de abajo, si en la Mishnah dice que son los de arriba? Tirgemá Shmuel aliba de Rav, respondió Shmuel para Rav, o sea, el mismo Shmuel que discute con Rav, él le responde la pregunta en contra de Rav, ¿sí? Respondió Shmuel esta pregunta en contra de Rav, Beamá mitaleje talpiboro. Dice la Gemara, Rav opina de que nuestra Mishnah está hablando en el caso de que, ¿sabes por qué nuestra Mishnah dice que los de arriba son los que tienen el derecho? Porque está hablando en un caso que el río pasa por encima de la cisterna del pozo de los campos de arriba. Y en este caso, ya que pasa el río por encima y no tienen que hacer una represa los de arriba, por lo tanto, también Rav va a estar de acuerdo que quién se queda con que quién tiene derecho primero, los de arriba. O sea que todo lo que dijo Rav, que los de abajo tienen primero el derecho, es cuando los de arriba, cuando quieren tener provecho, tienen que hacer una represa. Y ahí nos dice Rav, mira, deja las cosas naturales como son. Pero aquí que los de arriba en la Mishnah, Rav opina que el caso de la Mishnah es cuando la cisterna, el pozo de los de arriba se encuentra bajo el río, que no tienen que hacer ninguna represa en este caso. En este caso también según Rav va a estar de acuerdo que quien tiene el derecho de tener provecho primero del agua, los de arriba, porque están también más cerca de la fuente y también no están haciendo una represa. Sin represa están teniendo ellos primero, según la naturaleza, sin represa están teniendo ellos primero el agua. Pregunta la Marayah y Maile Membra, si esa es la explicación de nuestra Mishnah, que está hablando en un caso de que tienen la cisterna los de arriba, ya bajo el río, o sea, está ahí mismo y no hace falta hacer una represa. ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad? Obvio que es así. ¿Qué nos viene a enseñar la Mishnah? Mao de Teima Matzi Ambrile, Sejar Miskar, Veashke Behindeza, Kamash Malan. Dice la Gemara, no. Te voy a explicar cuál es el hidush. Uno hubiese pensado que los de abajo le pueden decir, mira, aunque no tienes que hacer una represa, pero ¿por qué tienes un pozo abajo del río? Cierra la boca del pozo, ¿sí? Y vayamos según la naturaleza del río, sin el pozo que ustedes tienen. Y sin el pozo que ustedes tienen, la agua me va a llegar primero ¿a quién? A los de abajo. Entonces uno hubiese pensado que también en este caso pues, le pueden decir los de abajo a los de arriba, cierra el pozo que tienes y deja que el agua nos llegue a nosotros, ¿sí? Kamashma nos viene a enseñar la Mishnah de que en este caso no le pueden decir los de abajo a los de arriba, cierra el pozo que tienes y los de arriba van a tener el derecho de tener provecho primero antes que los de abajo, pero únicamente cuando la cisterna, cuando el pozo de los de arriba está bajo el río y no hace falta hacer una represa para que ellos tengan provecho. Bueno, ahorita la Gemara viene y dice, tenemos ahorita dos opiniones, Rav y Shmuel, ¿sí? Otra vez repito, Rav dice que los de abajo son los que tienen el derecho primero y Shmuel dice que ¿quién tiene derecho primero? Los de arriba. La pregunta es como ¿quién es de Alajá? Amar Rabuna Bartajlifa, hashta de loit maril geta lo quemar velo quemar, con de alim gebar. Viene Rabuna Bartajlifa y dice, ya que no fue dicho el Alajá como Rab o como Shmuel no fue especificado, por lo tanto, la conclusión es, el más fuerte es el que gana. El Bedín no se mete en este tema y el que más fuerte sea, el de arriba o el de abajo, ellos son los que ganan. Si los más fuertes son los de arriba, pelean con los de abajo, ellos ganaron. Y si los más fuertes son los de abajo son los que ganan el derecho primario. Le llamará otra una historia sobre esto interesante. Rashi Barashi, Ati la Kamede Abaye, Amarle, Lutvan Mar Beigna, Amarle Itli Idale Didi, Velutman Mar Belela,
Amarle itli maya le ashkuye. Amarle ana mashkina le lemar maya bimamá. Velutman mar beleliah. Amarle le haye. Azale ilae. Amarle utataesha tu maya berresha. Azale tatae. Amarle uilaesha tu maya berresha. Adiaji sakar miskar veashke. Kiati le kame de Abaye. Amarle que betre abatli. Velot taimnu Abaye le pera de Aisha Tala. Y me una historia interesante. Rav Shimi bar Ashi, escuchen bien, fue enfrente de Abaye y le dijo Rav Shimi bar Ashi a Abaye lo siguiente: quiero estudiar contigo, por favor, dame un tiempo para estudiar contigo. Abaye era muy jajam y quería Rav Shimi estudiar con Abaye para que aprender de él. Le dice a Abaye: perdón, durante el día estoy ocupadísimo con mis estudios, no puedo darte un tiempo. Le dice: ¿sabes qué? No durante el día, dame un tiempo durante la noche. Le dice: mira, durante la noche no estoy ocupado en mis estudios, pero yo voy durante la noche a regar, a echarle agua a mis campos, ¿sí? A mi cosecha, a mi terreno, a mi tierra. Le dice Rav Shimi a Abaye: perfecto, tengo una idea. Yo le echo agua a tus campos durante el día y estudiamos en la noche contigo, ¿sí? Le dice a Abaye: perfecto, adelante, acepto tu propuesta, puedo estudiar contigo en la noche porque en vez de ir a trabajar, a regar, echarle agua a mis campos, tú lo vas a hacer en el día, perfecto. Vino Rav Shimi e hizo lo siguiente. El campo de Abaye se encontraba en la mitad del río, o sea, el río salía a la fuente desde arriba. Él no estaba ni arriba ni abajo, él estaba en la mitad del río, ¿sí? En la mitad del recorrido, en la mitad de la bajada del río. Fue Rav Shimi con los de arriba, los campos de arriba, y les dijo así fuerte, les dijo: miren, quiero que sepan algo, los primeros que tienen el derecho a tomar agua, de tener provecho de esta agua, ¿quiénes son? Los de abajo, no son ustedes. Se asustaron, como la opinión de Rab. Yo: listo, perfecto, así, listo. Ellos aceptaron. Fue para los de abajo y les dijo: mira, los primeros que tienen derecho aquí de tomar agua, ¿quiénes son? Los de arriba, O como Shmuel, no ustedes. Listo, entonces ellos aceptaron. Después vino él. Los de arriba no tenían provecho del agua porque les había dicho que los primeros de abajo, y vino, hizo una represa después de su tierra, de tal manera que toda el agua entraba ¿dónde? Y él estaba en el medio, ¿sí? La tierra él entraba y así se ganó todo el agua. Los de arriba no le decían nada porque pensaban que iban para ¿dónde? Para abajo. Y los de abajo no le decían nada porque pensaban que los de arriba tenían provecho, y así él pudo hacer su represita y él tuvo provecho así. Cuando fue enfrente de Abaye, ¿sí? O mejor dicho, no, cuando se enteró Abaye de lo que hizo Rav Shimi, muy inteligente, pero que se enteró, le dijo: mira, esto no, todo lo que vimos que está permitido es tú puedes hacer lo que tú quieras, o como uno, como otro, como Shmuel o como Rab, pero aquí tú hiciste como los dos a la vez, y esto no se puede, eso está prohibido. Y ese año Abaye no probó de sus frutos que crecieron a raíz de ese agua que recibió. ¿Por qué? Porque por temas de Gesel no quería así, no probó, todo ese año no probó esas frutas Abaye, así nos dice la Gemara. La Gemara trae otra historia. Hanu bene beharmach de azul karu beresha de shanvata veadrua beshadua beshile nahara atu ilae le kame de Abaye ambrule kamatki le naharin ambrule amarle u keru badayot fe purta ambrule kayavshe pirin amarle u zilu saliku nafshai humeata. La Gemara trae otra historia que no tiene tanto que ver con la discusión que mencionamos, que es la siguiente. Había una ciudad que se llamaba Bene Hermach, y habían varios campos ahí, y estaba cerca de un río. Y el río, íbamos a decir, iba de arriba para abajo, y la ciudad se encontraba a un lateral del río. Vinieron ellos, hicieron una represa, y desviaron el río para que pase por toda la ciudad de Bene Hermach, de esa aldeíta de Bene Hermach, y luego, cuando ya acabe, salga otra vez el agua de vuelta al río. Entonces, otra vez, el río salía de arriba, ¿sí? De la fuente era de arriba, y cuando llegaba a la aldea de Hermach, que habían varios campos, desviaron, este río se llamaba, dice la Gemara, Shanvatá, era un río que se llamaba Shanvatá, ¿sí? Cuando llegaba a este lugar que se llamaba Bene Hermach, desviaban el río, ¿sí? Hacia los campos estos, pero no quedaba ahí, sino al final tenía una salida que volvió otra vez al río original. Entonces se desviaba para Bene Hermach y luego nuevamente volvía el agua ¿para dónde? Para el río Shanvatá. Así hicieron ellos. Entonces otra vez, ellos hicieron una medio represa, ¿sí? Un desvío, ¿sí? Un desvío del agua para que pase por Bene Hermach y luego el agua nuevamente volvía al río. Vinieron los dueños de los campos superior a Bene Hermach, ¿sí? Y fueron frente a Abaye y le dijeron: tenemos un problema, porque ya que ellos hicieron un desvío,
y la entrada del río de ellos es más chiquito y el río Shanbatá es bien grueso, cuando hacen el desvío, ¿sí? Un segundito. ¿Sí? Cuando hacen el desvío y no entra todo el agua a ese nuevo canaleta, a ese nuevo canal que ellos hicieron, se empieza a inundar, a subir el río de nuestro lado, y nosotros que estamos antes empiezan a inundar nuestros campos, ¿sí? Vino a Valle y le dijo a esos dueños de los campos superiores a esta zona de Bene Jermaj, viene y le dijo, mira, no hay ningún problema, en la zona del desvío háganlo un poco más ancho, para que haya más lugar para recibir el agua y para echar el agua para el desvío y no se inunde vuestros campos, ¿sí? Hicieron eso, pero después vinieron los dueños de los campos superiores a esta zona de Bene Jermaj, los superiores a ellos vinieron a Valle y le dijeron, mira, esto nos ayudó para que ahorita no se inunden nuestros campos, pero ahorita no nos llega suficiente agua. Le dice a Valle, ¿sabes qué? Entonces ahorita vayan donde Bene Jermaj y díganle de que no es correcto de que hagan ese desvío, ¿sí? La halajá es normalmente cuando uno causa grama, si Gorem causa, sí, de manera indirectamente un nezek, está patur, pero siempre tratamos de que si se puede evitar, sí, está exento, pero si se puede tratar de evitar el daño, entonces mejor tratar de evitar. Por lo tanto, en este caso se trató de evitar de una u otra manera, no se pudo, por eso después vino a Valle y le dijo a la gente de Bene Jermaj, a la gente de las aldeas que habían desviado el río, ya están causando daño y por favor tratemos de sacar ese desvío y traten de echar agua a sus campos manual sin desviar el río para no causar, porque por un lado, si hacen el desvío regular, ¿qué pasaba? Se inundaba los campos de los campos superiores. Si se lo hacen un poco más grande la entrada, pues no les entraba agua a los superiores, se secaban. Entonces mejor quiten ese desvío. Así nos dice la Gemara. Sigue siendo la Gemara. Metzudot haya veofot, vedagim yesh bahem vejule. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, que trampas que fueron hechas para bestias, para aves o para peces, ¿sí? Y ya esas trampas ya atraparon a las bestias, a los animales, a las aves, a los peces, ¿sí? Vimos en la Mishnah que Tanakama opina que hay prohibición de Gezel por Darkei Shalom. Jajamim decretaron que haya prohibición de Gezel por Darkei Shalom, y Rabbi Yossi dice que hay Gezel Gamur, que es Gezel Gamur Mamash, ¿sí? O sea, que si ya quedó la trampa, alguien vino Reubén, hizo una trampa, ¿sí? Una trampa para una bestia, o para un ave, o para unos peces, y ya vino el ser viviente y quedó atrapado ahí. Entonces la pregunta es si ya pertenece al dueño de la trampa o no. Viene la Mishnah, nos dice que la primera opinión dice que por Darkei Shalom, por tema, Jajamim vinieron y decretaron por Darkei Shalom para fomentar la armonía, que ya pertenece al dueño de la trampa y no lo puedes agarrar. Y Rabbi Yossi dice que es más contundente, que es Gezel Gamur. Ahorita vamos a explicar esta discusión más adelante, pero antes de eso la Gemara viene y dice lo siguiente: Beuzle veoare kula alma lo pligi, ki pligi beloje bekukre. La Gemara viene y dice que cuando estamos hablando, por ejemplo, en una trampa que está hecho de redes de cuerdas o de juncos, ¿sí? Que normalmente tienen un recipiente, tienen un klikibul, tienen un betkibul, en ese caso no hay duda que si la trampa esta atrapó ya algo, eso atrapado pertenencia 100% de ¿quién? Del dueño, y alguien si lo agarra del dueño pertenece a Rubén 100%, y si alguien lo daña es Gezel de la Torá, no es algo de Rabbanán, es de la Torá 100%. Toda la discusión que está escrito en la Mishnah entre Tanakama, si es Bnei Darkei Shalom o Rabbi Yossi, Gezel Gamur, no sé qué, es cuando es una trampa como si fuese cuando es como un gancho que no tiene un betkibul, un anzuelo, por ejemplo, en los peces, cuando uno va a pescar, o cuando es una cuerda que tiene muchos alfileres y eso es lo que atrapa, pero no tiene un betkibul. Ahí es la discusión entre ellos. Y más adelante vamos a explicar la discusión entre ellos. Metziat Jerez Shote Vejule, Rabbi Yossi Omer Gezel Gamur. Mencionamos esta discusión similar también respecto a cuando un sordomudo, un shote, una persona que no tiene sabiduría suficiente, razonamiento suficiente, y un catán, ¿sí? Si ellos encuentran algún objeto, normalmente cuando uno encuentra un objeto que es Efker 100%, le pertenece a la persona que lo encontró. En un caso de Jerez Shote Ve Catán, ellos no tienen adquisición, sin embargo, aún así, Jajamim decretaron que si encontraron algo, ya pertenece a ellos, y hay Gezel Mipnei Darkei Shalom, según Tanakama y según Rabbi Yossi, Gezel Gamur. O sea, la misma discusión que hay en estos ambos casos. Tanakama dice en ambos casos que Gezel Mipnei Darkei Shalom, que pertenece a la persona, pertenece al dueño, a la persona que lo tiene, por Darkei Shalom, y el que lo agarra hay Gezel por eso, sí, por el decreto de Jamim. Rabbi Yossi dice que es Gezel Gamur, que es un Gezel más contundente. Dice la Gemara Mara Hazda, Gezel Gamur midibreim. Dice Rav Hazá, todo lo que dice Rabbi Yossi que es Gezel Gamur, no es Gezel de la Torá, sino sigue siendo un Gezel de Rabbanán. Pregúntale a Lemainaf Kamina.
Tú me dices que también Rabbi Yossi dice que es Gezel Gamur de Rabbanán. Entonces, ¿en qué discute con la primera opinión? También la primera opinión dice que es Gezel por dar que Shalom, o sea, por un decreto de Jajamim. La segunda opinión, Rabbi Yossi dice que Gezel Gamur, que es Gezel contundente de Rabbanán. Ambos son de Rabbanán. No sé cuál es la discusión entre ellos. Entonces, aquí la Gemara a continuación va a explicar en qué discute Tanakama con Rabbi Yossi sobre estos dos temas. La Gemara Leotzió Bedeanim. Dice la Gemara, ambas opiniones opinan que es Gezel de Rabbanán, porque en Midoraitá no hay Gezel, porque no pertenece a ellos. La discusión entre ellos es si uno puede ir al Bedín, si el dueño puede ir al Bedín para argumentar y demandar a la persona que robó esto. Entonces, según Tanakama, es Gezel de Rabbanán, pero no tan contundente, de tal manera que si se lo robaron, ¿sí? No puede ir al Bedín a decirle quíteselo al ladrón. No, el Bedín no tiene fuerza para quitárselo, porque es un Gezel un poquito más light. Sin embargo, según Rabbi Yossi, es un Gezel Gamur, Midibre, Mid Rabbanán, y es contundente hasta tal punto que si robaron esto, si uno puede ir al Bedín y demandar el Bedín, se lo pueden ir a quitar al ladrón. Pero ambos opinan que es un tema de Rabbanán. También Rabbi Yossi opina que es un tema de Rabbanán únicamente y solamente. Es Gezel de Rabbanán, solo según la primera opinión es más light y según la segunda opinión es más contundente. Según la primera opinión es más light y por lo tanto si alguien lo robó, se le queda a esta persona al ladrón y no se lo podemos quitar, el Bedín no se lo puede quitar. Según la segunda opinión es un robo contundente, es una prohibición de robo contundente, puede venir el Bedín y quitárselo al ladrón. O sea, que básicamente ellos discuten en si la primera persona que lo tenía, si le pertenece a él mamash 100% midrabana o no. Según la primera opinión no le pertenece 100%, y por eso si alguien lo robó, el Bedín no se lo puede quitar a la persona que lo robó. Sin embargo, según la segunda opinión, según rápido sí, es Gezel Gamur porque le pertenece 100% midrabanán a la primera persona y por lo tanto si va al Bedín, se le quita al ladrón para devolvérselo al primer dueño, pero todo nuevamente es midrabanán. Seguimos, Ania Menakef Berosh Hazait, Mashetachtav Bejule, Tana, Imliket Benatán Bayadar es de Gezel Gamur. Mencionamos en la Mishnah otro decreto que Jamim hicieron para fomentar la armonía y la unión, que es respecto a un pobre que está agarrando Leket Shehau Pea, que es una de las matanotanim, los regalos que le pertenecen a los pobres. Lo está agarrando ¿de dónde? De un árbol de olivo, ¿sí? O aceituna está agarrando, ¿sí? Y él vino y está agarrando y se le caen las aceitunas al piso, ¿sí? El hecho que está agarrando y se le cayeron las aceitunas al piso, aunque está en el piso no puede venir una persona, dice la Mishnah, Jamim decretando que no puede venir una persona, Jamim decretando que no puede venir una persona y quitar esas aceitunas, porque el hecho que se cayeron cuando él estaba ahí agarrando, pertenecen ya, Jamim decretaron de que pertenece a el pobre que lo estaba agarrando. Bien, la Gemara explica, todo esto es únicamente cuando él nunca agarró las aceitunas. Ahí es cuando necesitas el decreto de Jajamim. Cuando estaba agarrando una aceituna y se cayó la otra que nunca la agarró. Sí, ahí es cuando necesitas un decreto de Jajamim. Pero si él agarró la aceituna y ya estaba en su mano y después se cayó, ahí de verdad 100% pertenece a ¿quién? A él, Midoraitá. No por un decreto de Jajamim. Midoraitá pertenece a él y por lo tanto si se le cayó después esa aceituna que ya estaba en su mano y alguien viene, una segunda persona viene y la agarra, está haciendo un robo de la Torá. No nada más por decreto de Jajamim. La Gemara tiene una historia relacionada con eso. Rav Kana Kazi Leutzal, Haziel Au Gavra de Ave Shadea Ufia Bekanatran Tambre, Azel Kaman Kit de Ágil, Amarle, Hazimar de Bidai Sheditinu, Amarle Meatre de Rabbi Yoshia Ata, Kariele Sadiki Sodolam. Dice la Gemara, Rav Kana fue a un lugar llamado Hutzal y vio a una persona en el camino que estaba tirando palos a una palmera para que se caigan los dátiles, ¿sí? Y así se caían los dátiles de la palmera. Fue Rav Kana y en uno de esos dátiles que se cayeron al piso lo agarró y se lo comió. Vino esta persona y le dijo a Rav Kana, ¿cómo tú agarras y te lo comes? ¿Tú no estás viendo de que este dátil estaba en mi mano y se me cayó de mi mano? Y si estaba en mi mano y se cayó de mi mano, ¿qué pasa? Pertenece a mí 100% Midoraitá, ¿sí? Y le dijo Rav Kana, wow, se ve que eres de un lugar del lugar de Rabbi Yoshaya, que por eso sabes todas las halajot bien. Y le dijo Rav Kana sobre Rabbi Yoshaya, el versículo Betzadik Yesodolam, que Rav Kana Rav Kana dijo sobre Rabbi Yoshia, que era el rabino de ese lugar, que era Tzadik Yesodolam, que era un tzadik muy grande. De todas maneras, aquí en la Gemara trae una historia de que vemos lo que acabamos de mencionar antes, que cuando estaba en la mano de él, ya es una prohibición de la Torá. Los Mefarshim aquí explica, Mashma, algo técnico, ¿sí? Los Mefarshim explica, Mashma, que todo el problema, toda esta persona le dijo a Rav Kana, ¿no ves que estaba en mis manos? Si estaba en mis manos no lo puedes agarrar. Mashma, que si no hubiese estado en sus manos y está en el piso, sin que pase en su mano, sí lo podía haber agarrado. Y nuestra Mishnah está escrito que
que eso es midoraitá, pero por Darke Shalom, Jamín decretaron de que inclusive en un caso que no pasó por la mano, no se puede agarrar. Entonces, ¿cómo puede ser que en este caso, sí, mashma que sí se lo puede haber agarrado? Entonces, explícanos de manera que aquí es porque es un Oved Kohabim, o porque no era un Ani, de Leket Shihá o Pea, sino una persona normal, y por lo tanto sí lo podía haber agarrado. Pero de todas maneras, sí vemos claramente en esta historia lo que mencionamos antes, de que si pasó por la mano de la persona y luego se cayó, eso sí es Gezel Gamur, mi de oraitá de la Torá, y no es un tema de Rabbanan. En Memahim Beada ni en Ojrim Beleket Shihá o Pea, mi pena de que Shalom, mencionamos al final de la Mishnah, de que no interferimos si normalmente Leket Shihá o Pea, que son las cosas que el pobre agarra de las cosechas de un judío, eso nada más aplica para un pobre judío. Para un pobre gentil normalmente no tiene esto, pero aún así dice la Gemara, dice la Mishnah, mencionamos al final de la Mishnah que Jamim decretaron de que si un pobre gentil viene y está teniendo provecho de Leket Shihá o Pea de una cosecha de un judío, no interferimos y lo dejamos y no se lo quitamos. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, mefarnesim aniyen ochrim y maniye Israel, mevakrim jole ochrim y jole Israel, vekobrim mete ochrim y mete Israel y pene dar keshalom. La Gemara trae una baraita que dice que uno a veces sostiene y le da dinero a los pobres gentiles junto con los pobres judíos para fomentar la armonía. Igualmente, cuando vamos a visitar a Mitzvah Bikur Jolim, para visitar a los enfermos judíos, también se visita juntos ¿a quién más? A los enfermos gentiles para fomentar la armonía y la unión. Y por último, si encontramos que hay personas muertas y estamos buscando al muerto judío y junto hay otros muertos gentiles, también en ese caso nos encargamos de enterrar a los gentiles. Y todo esto ¿por qué? Para fomentar la armonía y la unión y para hacer Kiddush Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.